se cuentan de a miles casi, aunque sea un poquito exagerado, en este fantástico libro que recomiendo que observen, lean con detenimiento y que se llama Tras los muros, que habla de las cárceles, una historia de locura y corrupción, y que ha escrito brillantemente el querido colega y periodista de vasta trayectoria, Luis Beldi, y que está justamente en línea. Luis, el gusto de saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luis, la historia de Ríos es una de las tantas que contás aquí, esta complicidad que hay en el mundo del delito y por sobre todas las cosas tras los muros, es decir, todo no termina con alguien en prisión, más bien muchas veces allí comienza todo, ¿no? Sí, creer que la Argentina corrupta se termina en la puerta de la cárcel es no conocer el país. La cárcel es la Argentina. En el libro Entre los muros hago un parangón, es el retrato de Dorian Gray. Sí, señor. Nosotros como sociedad nos vamos habituando a todos y parecemos que estamos siempre igual. Nos habituamos a los piquetes, a los robos, a la corrupción, a los aumentos de precios, a que falten cosas, al cepo cambiario, a la quita de libertades. Nos vamos acostumbrando y nos mantenemos esbeltos, por decirlo de alguna manera. Pero la cárcel es nuestro retrato de Dorian Gray, es como el cuento. El retrato adquiría formas monstruosas a medida que Dorian Gray iba haciendo sus atrocidades. Bueno, las atrocidades que pasan en la sociedad se trasladan a la cárcel y la cárcel va tomando el rostro monstruoso. Es decir, el que cree hoy que los presos que están en la cárcel están adentro se equivocan. Salen a robar, compran la fuga, inciden en la vida cotidiana. Hay oficiales que sacan al preso en el baúl y lo vuelven a la madrugada después de robar. La cárcel es porosa. Los presos entran y salen. Y con plata compran la libertad, y a veces sin plata, cuando encuentran algún juez comprensivo que cree que es el justiciero el que va a arreglar el sistema, que el penitenciario es malo, que la policía es mala, y que saca al preso de una cárcel de alta seguridad porque mató, porque robó, porque violó, y lo pasa a una mediana seguridad con salida laboral y cree que es un hombre que está haciéndole un favor a la sociedad. Ese tipo después se escapa, toma rehenes, mata gente y el juez mira para otro lado y le echa la culpa al servicio penitenciario. Tenemos un sistema que está en absoluta decadencia, pero lo más grave es que el costo de la decadencia no la pagan los funcionarios, la pagamos nosotros los que estamos afuera con nuestras vidas. Sí, y viviendo enrejados, justamente porque ni siquiera nos ayudan a sentirnos seguros. Ahora, lo que pasa puertas adentro también en ningún caso ayuda a la reinserción laboral del reo como reza nuestra Constitución, ni mucho menos. Vos lo contás muy bien en el libro respecto a que prácticamente se profesionalizan en el arte de delinquir dentro. Y cuando salen no saben otra cosa que delinquir, efectivamente. Pero aparte, para evitar conflictos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, lo llenan de pastillas. Ahí todos los médicos tienen receta fácil, Rivotril, Lartane, que son medicamentos, son psicotrópicos muy embromados. El tipo cuando sale de la cárcel sale con la cabeza totalmente destruida. Para que tengan una idea, un preso puede llegar a tomar por día entre 25 y 30 Rivotril o Lartane. Esta cantidad asombrosa es la que puede llegar a tomar un preso adicto a esas pastillas. ¿Por qué? Porque el Rivotril y el Lartane en la cárcel son más valiosas que la cocaína. La cocaína produce depresión y fobia al encierro. El Lartane, el Rivotril y otros psicotrópicos hacen más tolerable el encierro. Vos contás historias de fugas casi recurrentes. Hemos tenido 50 fugados en los últimos 3 meses en la Argentina y eso nos generó y nos llenó de asombro, en particular por cómo se dieron esas fugas, porque salvo el tiroteo en el penal de Roca de los 12 presos que se fugaron, de los cuales 9 fueron recapturados y de los 3 que quedan recapturar, 2, vale la pena decir, tenían sentencia por homicidio calificado, da la impresión que nunca se dispara un tiro. Siempre son cuestiones que hasta generan cierta congoja y risa, como que alguien rengueando se vaya de un penal o como que un ex represor se fugue de las escalinatas mismas del Palacio de Tribunales. Mira, fugados debe haber mucho más que esos últimos 50. Si sí, claro. Hay 200, 300 fugados, es una cifra normal. El problema es que los organismos de derechos humanos tienen mucha complicidad en esto. Mira, en el libro cuento
un grupo de cazadores, cuando se arma el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, un grupo con estrategia, con manejo de computadoras para recapturar prófugos. Una buena parte de los prófugos los capturaron frente a la fila de los planes que cobraban subsidio en las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cobraban subsidio a los prófugos. ¿Por qué? Porque no cruzan los datos con la parte de bienestar social, los ministros sociales, con los prontuarios. Otra parte en acciones heroicas, otras partes sin informar a la policía que van a buscar al preso, porque si el preso compraba la dormida, como se llama en la jerga, que le paga al comisario o a la policía para que no lo busquen ahí, cuando viene alguien le avisa al preso y el preso se muda. Bueno, lo cierto es que estos tipos en 2 años, jugándose la vida, capturaron 253 presos. El último preso que capturaron fue un preso de Bahía Blanca, que era amante de una mujer que está en los organismos de derechos humanos, en una organización que se llama La Locutora. Es profesora de la Universidad de Periodismo Néstor Kirchner, ella, y este organismo de derechos humanos lo presentaba a este asesino como un hombre que había matado a un policía que hacía trata de blancas, pero en realidad este hombre había matado a un vendedor ambulante del ingeniero Guay para sacarle la plata, y se vendió como héroe de Malvinas, que había ocupado el Monte London y nunca había estado en Malvinas. Pero los derechos humanos tomaron esa historia y la publicaron. Cuando el grupo está yendo a custodiar un preso, ven un auto sospechoso en Trenquelauquen y adentro estaba este hombre con su amante, con la periodista, la de la Organización de Derechos Humanos, con un maletín con 300.000 pesos y una pistola. El tipo estaba con salida transitoria, violando abiertamente la salida transitoria, el auto, el motor en marcha, y había un preso en el juzgado al que esperaban liberar. Los organismos de derechos humanos, cuando los penitenciarios llamaron a la policía para que intervenga y lo arrestaron, por supuesto acusaron de complot, presionaron. El grupo que capturaba preso capturó 253 prófugos en 2 años, lo disolvieron. La chica salió en libertad a los 60 días y el otro asesino quedó adentro, ahora está en libertad y está protegido por estos organismos. Ahora, los organismos de derechos humanos cobran mucho dinero. El preso no los quiere. Cada vez que hay un motín e interceden, después consiguen oficinas, autos, dinero, y el preso dice: ¿y a mí qué me toca? Yo soy la víctima, yo me levanto, yo me amotino, yo me rebelo para conseguir una conquista y estos se llevan la plata. Por eso digo, es muy sucio el negocio carcelario. Vos contás allí, entre tantas anécdotas, lo que sucedió con los barras, las cárceles VIP, como la conocemos en la jerga. Contás los encuentros hasta del ministro de Justicia de otros tiempos a propósito de lo que sucedía tras los muros y con quién quedaban, que era con el rey de la efedrina en otros tiempos. O sea, una especie de poder expuesto como pocas veces, incluso dentro de la propia cárcel. Sí, este fue el caso de Diceo, cuando fue Aníbal Fernández a abrazarlo a la cárcel. Diceo habla con Aníbal Fernández antes de entregarse y Aníbal le promete un pabellón nuevo en Ezeiza. Sí. Y ahí lo mandan a Segovia. Segovia estaba bajo escucha porque de la cárcel manejaba todo el negocio de la droga. Cuando Diceo consigue salidas laborales en una requisa, le pasan todas las computadoras, bebidas alcohólicas de Segovia a la celda de Diceo para protegerlo a Segovia. Pero el caso de Diceo, Segovia fue el menor de protección. Más grave fue en la provincia de Buenos Aires lo que pasó con Papupa y Gianota, jefes de la barria de Gimnasia de Grima y Estudiantes de La Plata. Bruera tiene 2 hermanos, uno en la comisión directiva de cada club, porque la ciudad de La Plata es imposible manejarla sin la anuencia de los barra bravas. Ellos manejan los taxis, la droga, el estacionamiento, todo lo que te puedas imaginar. De hecho, cuando en el COPROCEDES, que es el organismo que tiene a su cargo la seguridad de los estadios y del fútbol en la provincia de Buenos Aires, se nombra el comisario Pérez. El comisario Pérez era pariente de Gianota, el jefe de la barra brava de Estudiantes, a quien le concedía zonas liberadas para sus tropelías, y por esa causa Pérez tuvo 3 procesos. Gianota estuvo sospechado del asesinato de los 3 policías en la estación de transmisión de La Plata. Ahí había un tema de drogas con uno de los policías que se resolvió con esa matanza. Pero Gianota maneja la villa, creo que sí, La Loyola, que es muy poderosa en La Plata, lleva muchos votos. Entonces ahora está en libertad.
Te puedo contar 1000 historias de los barra bravas, pero decirle al dirigente de fútbol, solucionar el tema de los barra bravas, es mandarlo al dirigente de fútbol a la muerte. Negarle entradas, privilegios, no lo puede hacer porque el poder de los barra bravas no emana de su fuerza como hincha, sino como soldado del poder político, como fuerza de choque. Están en los cuerpos de seguridad privados del poder político, están en los actos, están en la distribución de viviendas, están en hostigar a la oposición. Tienen un poder que excede al dirigente de fútbol. El fútbol se ha convertido en un negocio muy perverso en las tribunas, porque ahora, además de la política, ha entrado la droga. La barra brava está íntimamente ligada con el nuevo narcotráfico que está en la Argentina. Entonces, si no nos sentamos, gobierno, oposición, ciudadanos, te juro que vamos a perder esta batalla. La vamos a perder. Narcotráfico, fútbol, intendentes, gobernadores, políticos, es una cosa seria. Ya balearon la casa de un gobernador, balearon la casa de un policía que iba a declarar. No hay límites para el poder de ellos. Definitivamente. Por eso es bueno que tengamos esta conversación que puede alarmar, pero creo que alarmarse es tomar conciencia y exigir, ¿no? Definitivamente, Luis. Lo último, y apelando a tu brevedad, en el libro también contás la cantidad de presos que hay en los penales en la provincia de Buenos Aires. Decís los más de 800 que todavía están en las comisarías. Promesa de cuanto ministro de Seguridad ha pasado por la provincia de Buenos Aires que nunca ha sido plasmada en la realidad, esto de no tener presos en comisarías. Pero lo que más impacta es saber que hoy más de la mitad de los presos tienen menos de 25 años. Es bien distinta la ecuación a lo que sucedía por caso en los 60, 70 y hasta en los mismos 80. Sí, y te doy otro dato. 52% de los adolescentes tienen 14 años. Esto es en general. Por eso la delincuencia empieza a los 14 años y es peligrosa. Pero el que crea que la cárcel tiene como obligación reinsertar al preso se quedó en el tiempo. La cárcel es el último lugar al que va alguien que la sociedad o el gobierno no cuidó. Si no atacamos la fábrica de presos, que es la marginalidad y la pobreza, y ahí tenemos que desembarcar educadores, vamos a seguir fabricando cárceles. Este es el problema que tenemos. No le pidamos a la cárcel que reinserte un preso, no le pidamos al penitenciario que sea un psicólogo que le diga al preso tenés que salir un hombre honesto. Hoy con que lo cuiden es suficiente. El problema nuestro como sociedad es que no lleguen a delinquir. Y ahí es donde fallamos absolutamente. Los organismos de derechos humanos tienen su negocio después que el hombre delinque, no antes. Entonces parece que no fuera rentable tener una sociedad sin delincuentes. Hay mucha gente que gana mucho. Dentro del Servicio Penitenciario Federal hay una interna por las cajas con el procurador penitenciario. Te juro que da asco, porque en el medio de esa caja estás vos, los oyentes, estoy yo, está mi familia, mis hijos, estamos todos. Y la cárcel es corrupta, es la biblioteca negra de la humanidad y acá en Argentina es la biblioteca negra de los políticos. Así que con ese libro, Tras los muros, traté de relatar lo que pasa con los narcotraficantes, cómo compran espacios en los pabellones evangelistas, el negocio de los derechos humanos, el negocio de los barra bravas, las fugas compradas, las salidas para robar compradas, el rol de los jueces, de los sacapresos. Luis, tenemos que sentarnos, nos debemos una conversación más amplia, ¿no? Sí, definitivamente, y no faltará oportunidad para llevarla adelante. Como siempre, el gratísimo placer de escucharte y gracias por esta obra que bien vale la pena ser leída en su profundidad, en la profundidad que amerita un tema como el que planteas. Gracias, Luis. Gracias a vos. Un gran abrazo.